¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos al episodio número 22 de Raíces de la Fe. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que no tiene que ver tanto con los temas que hemos venido tratando, sino es más bien un tema de análisis. Y la pregunta que nos hemos formulado es ¿por qué tantos líderes, por qué tantas personas que enseñan la Biblia, tantas personas de las que son catalogadas como apóstoles, como profetas, como ungidos, por qué no enseñan las raíces de nuestra fe? ¿Qué es lo que pasa? O sea, pareciera como si enseñar las raíces de nuestra fe fuese una doctrina equivocada o fuese una doctrina errada. Hemos venido a lo largo de la historia de este programa, desde que empezamos nuestro canal en YouTube, comprobando a la luz de las escrituras muchos temas que están en vigencia y que desafortunadamente se han dejado de enseñar. Usted puede ver en nuestro fanpage toda la lista de temas que hemos enseñado en el canal de Raíces de la Fe. Sin embargo, también puede escribirnos y preguntarnos acerca de por qué su pastor o su líder o su maestro no enseña de eso o por qué él piensa lo contrario. Y ese es el análisis que vamos a hacer ahorita. ¿Por qué muchos líderes reconocidos, famosos, porque eso nos han venido preguntando eso? Si ustedes enseñan esto y por qué comparten esto, si a fulano de tal y nos dan nombres de personas que son muy famosas, ¿por qué estas personas no han enseñado estos temas de las raíces de la fe? Vamos a analizarlo, qué es lo que pasa. Yo he sacado 7 razones por las cuales muchos maestros, muchos pastores no enseñan nada de las raíces de la fe. La primera razón creo que es por las versiones diferentes de la Biblia. Hay una Biblia que es la versión Reina Valera, que es esta, y esta Biblia por muchos años, de hecho cuando yo conocí el camino de Dios, pensaba que esta Biblia había caído del cielo, o sea que esta Biblia era casi que la misma que escribieron los propios autores. Y no es que sea equivocada o esté mal, no es así. Sin embargo, esta Biblia, al ser traducida por 2 monjes católicos, cuando ellos dicen que se convirtieron al protestantismo, muchas de las enseñanzas del catolicismo las llevaron acá a la Biblia y llevaron esa tendencia. Como por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay una tendencia siempre a rechazar a Israel. Siempre se habla, y fueron a la sinagoga de los judíos, fueron a la sinagoga de ellos, y hacen a un lado a Yeshua o a Jesús como si él no fuera judío, ¿sí? Y era la fiesta de los judíos, como si él no fuera judío. Y el Mesías es 100% judío, que es una de las razones que tengo más adelante de por qué nos enseñan las raíces de nuestra fe. Entonces, esta Biblia por muchos años fue la única Biblia aceptada. Muchos líderes se casaron con esta Biblia para enseñar y para predicar. Y si esta Biblia no lo dice, pueden tener ellos una versión de alguien que les dice, vea, esto fue traducido de los manuscritos más antiguos, de los rollos del Mar Muerto, ¿sí? De rollos que estaban en el Vaticano. No lo van a creer. Para ellos lo único válido es la versión Reina Valera, que de hecho yo la tengo para estudiar, es una de las Biblias que tengo impresas para estudiar. Pero sí hay que tener en cuenta esto. Muchas de las Biblias que hoy se tienen en la actualidad tienen tendencia a transmitir la doctrina de sus autores, de sus traductores o de los dueños de la versión que estén haciendo. Y hay que decir algo también que es cierto. En el episodio 3 de Raíces de la Fe, que usted puede ver, se llama ¿Es confiable la Biblia? Les hablé de algo que pasa con las traducciones modernas, y es que muchas Biblias en el Nuevo Testamento tienen mutilaciones. Algunas personas llegan a hablar que pueden haber entre 1000 y 2000 variaciones en el Nuevo Testamento. Es decir, que le agregaron versículos o le quitaron textos completos. Y eso no tiene que darnos temor a nosotros de decir, o sea que eso le quita la validez a la Biblia. No, lo que lo tiene que hacer a usted es ser más consciente de que tiene que estudiar, y no creer todo lo que le dicen, no porque vaya a volverse un incrédulo, sino porque hay cosas que usted tiene que investigar en otras Biblias. Y lo animo a que lo haga. Todas las personas tienen derecho a estudiar. Entonces, en el Antiguo Testamento no ocurre eso con tanta frecuencia de mutilaciones o de inclusiones de textos, porque el Antiguo Testamento es la misma Biblia hebrea. Y ellos sí se encargan de cuidar sus textos y sus manuscritos. Ellos tienen contadas hasta las palabras que tienen que haber en hebreo. Cuando las traducen, pues va a cambiar el número de palabras, pero en hebreo es muy difícil que ellos permitan que haya una variación. En cambio, en el Nuevo Testamento sí. Ahora, ¿qué ocasiona esto? Si un líder, si un maestro
se ha casado con una sola versión de la Biblia, él va a transmitir únicamente lo que encuentra ahí. No se va a dar a la tarea de investigar en otras Biblias, Y es muy probable que al tener ese sesgo no vaya a encontrar la riqueza de las raíces de nuestra fe. Quiero aclarar algo que lo he dicho en otros episodios. Nosotros en Raíces de la Fe no pretendemos que nadie se vuelva judío. De hecho, nosotros no estamos, yo no estoy caminando en el judaísmo. Yo no camino en el judaísmo, ¿sí? Algunas personas dicen, sí, porque enseña lo del día de reposo y todo. No, es que eso está en la Biblia. Cuando una persona camina en el judaísmo tiene que hacer conversión, y vamos a utilizar un episodio solamente para hablar de eso. Si es necesario uno volverse al judaísmo, convertirse al judaísmo, ¿o qué? Porque hoy en día hay muchas personas que están haciendo eso. Se están convirtiendo al judaísmo y miran a los demás como por debajo del hombre, o sea, como que somos seres inferiores por no hacerlo, y eso hay que corroborarlo a la luz de la escritura, no de las tradiciones, ¿sí? Porque esos son conceptos individuales de determinadas religiones. Sin embargo, el tema de la Biblia y de estudiar la Biblia se ha sesgado por parte de algunos porque solo utilizan unas versiones de la Biblia y porque no toman otras versiones, incluso algunas versiones que tengan origen en términos hebreos, que recuperen las raíces hebreas de los escritos mismos, y eso daría mayor amplitud. Entonces, la primera razón por la cual unos líderes, maestros, no enseñan las raíces de nuestra fe es porque se casan solamente con determinadas versiones de la Biblia, y esas versiones ya tienen una tendencia doctrinal. La segunda razón que yo he extraído de nuestras enseñanzas es el antisemitismo. ¿Por qué hay antisemitismo? Hay muchos líderes que odian todo lo que tenga que ver con los judíos, odian todo lo que tenga que ver con Israel. Algunos hipócritamente dicen, sí, ellos son el pueblo escogido de Dios, pero, y de inmediato sacan el pero y lo rechazan. De hecho, muchas traducciones hablan de eso, del antisemitismo. Esta Biblia, la Reina Valera, en el Nuevo Testamento, tiene rasgos de antisemitismo. Recuerden, fue traducida por 2 monjes católicos, ex monjes, se convirtieron. Y en el catolicismo se rechaza. Hoy en día se supone que no, pero eso suena muy bien de palabras, y porque algunos líderes lo digan, pero a profundidad no es cierto. Entonces el antisemitismo es alimentado hasta por la misma Biblia, por la traducción que utilizan. Pero entonces muchos pastores detestan todo lo que tenga que ver con judío. Basta que usted le diga a un pastor, es que yo quiero celebrar el día de reposo o hacer lo que dice la Biblia el día de reposo. Se está judaizando, se está volviendo legalista. Pilas, hermano, no se vaya a volver atrás. ¿Atrás de qué? Si hay un episodio en Raíces de la Fe del día de reposo, hay 2 episodios del día de reposo que usted los puede ver en nuestra lista. Habla acerca de quién cambió el día de reposo, ¿sí? Y si el Mesías hizo eso. ¿Quién cambió el día de reposo? El episodio 10 lo puede ver. Si es verdad que el día de reposo lo cambió el Mesías o no. Entonces, cuando alguien le dice esto, como es antisemita, odia todo eso, entonces de inmediato se está legalizando. Ojo, bíblicamente eso es malo. Yo no lo creo. Se lo inventó Dios. Lo dio en uno de los 10 mandamientos. ¿Por qué habrían de satanizar eso? Y algunos dicen que ahorita sigue mi punto. Es que eso ya es del Antiguo Testamento. Pero el segundo punto que yo tengo, el primero, se casan con una sola versión de la Biblia, y que son versiones que tienen una doctrina ya sesgada. Segundo, son antisemitas, odian todo lo que tenga que ver con judíos. Ahora, el odio a los judíos nació en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseñó que los judíos mataron a Dios, ¿sí? Se llama el dioicidio, o sea, que asesinaron a Dios, dijo la Iglesia Católica, y lo promulgó, y con base en ese concepto y en esa historia y en esa falsedad, han matado judíos en muchas partes. Por eso es que muchos judíos no creen que Yeshua o Jesús sea el Mesías, porque en el nombre de él la Iglesia Católica los ha asesinado en muchos periodos de la historia. En la Inquisición se persiguió judíos, también se persiguieron otras personas, ¿sí? En el Holocausto se persiguió judíos, y Hitler se inspiró en escritos de la Iglesia Católica. Por supuesto que también mataron testigos de Jehová, protestantes, homosexuales, personas de raza negra, pero se ensañó más ese grupo de Hitler y sus asesinos contra los judíos por ese concepto. Aparte de que eso iba camuflado ahí, eran unas cosas económicas, ¿sí? Que querían debilitar también la parte financiera de los judíos. Pero ese antisemitismo ha sido heredado por muchos líderes cristianos, por muchos maestros, por muchos apóstoles, por muchos ungidos. Entonces, jamás van a enseñar que las raíces de nuestra fe son judías.
El cristianismo es una iglesia, es una religión que salió del judaísmo, así no lo quiera aceptar muchos. En el primer siglo, cuando el Mesías vino y muere y se va y quedan los apóstoles, el problema no fue qué hacemos con los judíos que se quieren meter al cristianismo, no. El problema en Hechos capítulo 15 fue qué hacemos con los gentiles que se quieren incluir a la fe del Mesías. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los gentiles? No fue qué hacemos con los judíos, porque los primeros seguidores del Mesías, todos fueron judíos en su gran mayoría. Entonces ese antisemitismo es infundado, pero a raíz de eso nos enseñan las raíces de nuestra fe. En tercer lugar, una interpretación que hay de que la gracia anula la ley. Y esto hace que muchos líderes no quieran saber nada del Antiguo Testamento, ni de sus fiestas, ni del día de reposo, ni de nada de eso. Entonces dicen, la gracia anuló la ley, entonces llaman ley a todo el Antiguo Testamento. Y eso, permítame decirlo, eso es ignorancia, llamar al Antiguo Testamento ley. Porque de hecho nunca se llamó ley. La palabra ley en griego es nomos, pero la palabra hebrea para el concepto de las normas es la palabra Torá. Y Torá quiere decir instrucción. Entonces hasta el nombre le cambiaron para satanizar esos conceptos y esa raíz. Entonces como el concepto es la gracia anuló la ley, entonces no tenemos que estudiar nada del Antiguo Testamento, a menos que sean promesas. Y si son promesas, esas sí las acatamos. O historias de personajes que nos enseñen doctrinas del Nuevo Testamento, pero olvidémonos quiénes son ellos. Entonces, por ejemplo, alguien dice, vean hermano, para que usted reciba bendición tiene que ser obediente a la palabra, Pero la obediencia está en Deuteronomio capítulo 28 y 29, las bendiciones. Y ahí dice, si escuchas, guardas y practicas estas normas, estas bendiciones te alcanzarán. Y ahí no se puede descontextualizar el término estas normas, se refiere a las normas que Moisés transcribió. Entonces los sacan el texto de contexto y dicen, vea, Dios lo va a bendecir y hay enseñanzas y con esas enseñanzas le sacan el dinero a la gente. Por ejemplo, el diezmo a la gente se le exige cuando se ha enseñado que la gracia anuló la ley, pero se le enseña a la iglesia y a la gente que tienen que dar el diezmo. Vean el capítulo 7, el episodio 7 de Raíces de la Fe. Ahí hablamos del diezmo y de cómo se debería de manejar hoy en día. Pero vean ustedes lo que ha hecho esa falsa enseñanza de que la gracia anuló la ley. La gracia debe coexistir con los mandamientos para que sea gracia. Para que sea gracia deben haber normas, porque la gracia funciona así. Cuando usted rompe las normas de Dios, la gracia de Dios es la que le permite acercarse a Él sin necesidad de llevar un cordero, ni de llevar un carnero, ni de llevar una ofrenda a un altar. Sino la gracia es la puerta abierta, que eso fue ocasionado por el Mesías. Él abrió la puerta. La gracia no puede existir si no hay leyes. Sin embargo, se enseña, la gracia anuló la ley. Pero dígale usted a su líder, ¿sí? Si a su líder abomina esto, que la mayoría de líderes abominan todo este tema de las raíces de la fe y que tenemos raíces en el pueblo judío. Entonces, dígale usted a su líder que usted cometió una transgresión y que usted engañó a alguien. Y él le va a decir algo en relación a eso. Pero usted le tiene que decir, luego no la gracia ya me hace inocente de eso. Y es un mal concepto, se ha interpretado equivocadamente que la gracia es alcahuetería. La gracia es el acceso a Dios, la gracia es la salvación, pero de ahí en adelante deben haber normas. Y entonces como el concepto es la gracia eliminó la ley, no queremos saber nada de las raíces de nuestra fe, porque pareciera que entonces guardar el día de reposo es como algo satánico, Si eso se lo inventó fue Dios, el Padre, fue el que se inventó el día de reposo. ¿Por qué habría ser malo? Fueron los hombres los que le pusieron tanta carga al día de reposo que lo hicieron algo pesado que era difícil de practicar. Pero una cosa es lo que hagan los hombres y otra cosa es lo que Dios diga. Casi todo lo que Dios da para los seres humanos, el ser humano es perfectamente capaz de dañarlo, echarlo a perder. Todo lo que Dios nos da como bendición, la mayoría de seres humanos lo echamos a perder en todas las áreas de la vida. Entonces ese concepto, que la gracia anuló la ley, ha hecho que muchos no quieran saber nada de las raíces de nuestra fe. Pero las raíces de nuestra fe están ahí. Están en la Biblia, están en la historia. Y no se pueden negar. Cuarto, el concepto de que la iglesia reemplazó a Israel. La iglesia reemplazó a Israel. También hay un episodio de eso, el episodio 15. Y el concepto es, como Israel rechazó al Mesías, entonces Dios levantó a la iglesia y reemplazó a Israel. Bíblicamente, eso no se puede sustentar.
Eso no se puede sustentar. Eso se llama la teología del reemplazo y fue originada en la Iglesia Católica. Qué interesante que todas las doctrinas antibíblicas salieron en la Iglesia Católica y las heredó la Iglesia cristiana moderna, el protestantismo moderno. Lo heredó y lo dan por un hecho. Bíblicamente la Iglesia no reemplazó a Israel y pueden verlo en ese episodio. Bíblicamente lo que se llama la Iglesia hace parte de Israel. Pero ¿cómo van a ser parte de Israel cuando muchos odian al pueblo de Israel? Cuando muchos afirman que las normas que Dios dio están anuladas. Entonces, ese concepto lo tienen que reforzar. La Iglesia reemplazó a Israel y eso hace que muchos líderes no les interese hablar de las raíces de nuestra fe. En quinto lugar, los dogmas que se heredaron. Entonces, muchos de los dogmas que se heredaron distancian a los líderes de las raíces de la fe. Entonces, siempre se habla de que el nombre del Mesías es Jesús. Y aquí ya tuvimos un episodio. ¿Cuál es el verdadero nombre del Mesías? ¿Cuál es el nombre del Mesías? Episodio 5. 4 y 5, hay 2 episodios. Y ya vimos que el nombre del Mesías no era Jesús. Vea, a la mayoría de gente le cuesta aceptar el hecho de que el Mesías, de que Yeshua, de que Jesús es judío. Entonces, si él era judío, él tenía que tener un nombre hebreo, a menos que se convirtiera a alguna religión griega o algo así de su tiempo, pero él no lo hizo. Entonces, ese dogma de que él se llama Jesús, cuando alguien le dice es que él no se puede llamar Jesús porque ese nombre no es hebreo, la mayoría de líderes, ¿sí?, que les molesta el reconocer que no se las saben todas. Muchos líderes les molesta reconocer que no se las saben todas y nadie se las sabe todas, a pesar de que haya gente que cree que sí. Hay gente que cree que se las sabe todas y que tiene argumentos y respuestas para todo, pero esto es algo muy elemental. No se necesita estudiar mucho para descubrir que si él nace en un contexto judío, tiene que tener un nombre hebreo y que Jesús no es un nombre hebreo. Entonces, cuando alguien se casa con ese dogma, que su nombre es Jesús y que su nombre es Jesucristo, cuando eso no es un nombre, Jesucristo no es un nombre. Cristo quiere decir en griego Mesías o ungido, ¿sí? En hebreo es Mashiach, aunque completamente no es un término que case perfectamente Cristo con Mashiach, pero Cristo no es un mal nombre. De hecho, hay gente que estudia las raíces hebreas y se vuelven tan fanáticos, o sea, que quieren que todo les sepa a judío y todo les sepa hebreo, que donde oigan que alguien le dijo Cristo, ya también lo satanizan. Cristo es una manera de nombrarlo, ¿sí? Decir, Él es un ungido. ¿Desde dónde? Desde el idioma griego. Diferente cambiarle el nombre, que eso fue lo que se hizo. Y ese es un dogma. Es otro dogma cuando se afirma que el nombre de Dios es Jehová, y ya lo vimos acá en el episodio número 21, ¿sí? ¿Cuál es el nombre de Dios? Y usted lo puede ver el episodio 21. Y entonces se casan con esos nombres, y como se habla, por ejemplo, el nombre de Dios pareciera que es Yahweh, es lo que vimos en ese episodio, es como lo más cercano que podemos tener en este momento, porque tampoco podemos decir que es la última palabra. Pero entonces cuando alguien le ha dicho toda la vida Jehová, sabiendo que la letra J se incluyó en el alfabeto en el siglo XVI, entonces la mayoría de líderes les cuesta reconocer que hay cosas que no saben, les cuesta reconocer que hay doctrinas que están enseñando en sus congregaciones que son dogmas, y son dogmas heredados de la Iglesia Católica. Son dogmas que no tienen sustento bíblico, pero los han hecho como si fueran bíblicos. Entonces las personas se casan con esos dogmas. Entonces, por ejemplo, el dogma que usted tiene que creer y ser bautizado para ser salvo. Es verdad que hay un texto, pero usted debería investigar si el que creyera y fuere bautizado está en los escritos más antiguos, en los manuscritos más antiguos, y se va a llevar una sorpresa con eso. No estoy queriendo decir que una persona no deba hacer la inmersión, porque ese es un acto que me parece a mí que como símbolo es muy importante para un creyente. Si quiere llámelo bautismo, si quiere llámelo tevilá o inmersión, pero eso es bíblicamente. Pero cuando alguien le dice, si usted no hace la inmersión, no va a ser salvo, eso es un dogma católico, y es de que cuando a un niño no lo bautizaban, si se moría se iba para el purgatorio, ¿sí? O yo no sé si directamente para el infierno, no conozco bien el dogma, pero ese dogma lo heredó la Iglesia cristiana de nuestro tiempo, moderna, y muchos dogmas alejan al creyente de sus raíces. De hecho, muchas personas piensan que la fe nuestra, que la fe del siglo XXI,
viene desde Martín Lutero, pero no. Y ahí les voy a decir algo que es muy importante que ustedes lo sepan en cuanto a mis conceptos de fe y de doctrina. Yo no me alineo mucho con Martín Lutero, ni me alineo mucho con la Reforma Protestante, porque lo que Martín Lutero quería hacer era reformar la Iglesia Católica. Como le salió mal, entonces iniciaron un nuevo segmento y ahí eso fue patrocinado por otros teólogos, ¿sí? Entonces, no me alineo a eso. Por eso, si usted me dice a mí que cuál sería mi fe, que yo no tengo cómo nominar mi fe, ¿sí? De qué línea religiosa. Casi siempre le preguntan a uno, ¿y usted entonces qué religión es? Todos le preguntan a uno qué religión es para ver cómo la critican o para ver qué debilidades tienen. Cuando uno dice, si quiere pregúnteme y yo le respondo y luego usted me dice qué soy. Y eso sería muy bueno que usted lo hiciera antes de que me nominen a mí como de X o Y religión. Pregúnteme en qué creo, yo le doy mis respuestas y usted me dice entonces cómo se llama mi religión. Y va a encontrar algo, que mi fe está más orientada al Mesías del primer siglo, a lo que él vivió y a las cosas que él practicó, sin que tengan que ser normas de la reglamentación farisea o legalista de ese tiempo, porque las sabían. Y el Mesías aceptaba muchas, contra otras sí se fue de lanza en ristre, porque le ponían yugo a la gente. Pero lo que él enseñó las escrituras. Porque si las dio el Padre, pues cómo van a estar equivocadas, o cómo Dios va a tener que corregir algo que sale de un Dios que es perfecto. Pero entonces, esos dogmas heredados hacen que muchas personas abominen las raíces de nuestra fe. Las raíces de nuestra fe sí están dadas en su gran mayoría en el pueblo judío. En lo que conocemos como Antiguo Testamento o Tanaj. Pero a muchas personas no les gusta porque hay dogmas que chocan contra esas verdades bíblicas. Sexto, ¿por qué muchos líderes no enseñan las raíces de nuestra fe? Porque ignoran conscientemente o inconscientemente la historia. Hay personas que no quieren aceptar la historia. ¿Sí? La historia narrada en la Biblia. A pesar de que la Biblia contiene historia, no se puede decir que la Biblia es un libro histórico, porque en general le faltan fechas para muchos acontecimientos. Sin embargo, contiene historia. Entonces, muchos líderes desconocen la historia. Entonces, muchos líderes, por ejemplo, desconocen qué pasó 400 años antes del Mesías y han denominado eso los años del silencio. O sea, como que Dios se desapareció del planeta y no habló nada. Cuando eso no es correcto a la luz de la historia. A la luz de la historia usted puede encontrar unas personas que se llamaron los macabeos, que pelearon contra el imperio greco-sirio, que quería eliminar las escrituras, que quería eliminar los mandamientos, que quería exterminar al pueblo judío. Y ellos se reúnen, se levantan en una revuelta contra el imperio greco-sirio y obtienen la victoria. Recuperan el templo de Israel y lo vuelven a consagrar. Se llama la dedicación. De ahí sale la fiesta de la dedicación del templo, o la fiesta de las luces por el milagro que dice la historia que ocurrió allí. Y muchos ignoran esto consciente o inconscientemente, porque dogmáticamente le dijeron que el libro de Macabeos, los dos libros de Macabeos, son apócrifos. Entonces la palabra, como suena tan rara, de inmediato se sataniza. Apócrifo es similar a una herejía. No, apócrifo es que se considera que no es inspirado. Habría que ver quién fue el que consideró que no era inspirado, porque en realidad alguien tuvo que haber dado ese dictamen y el resto de borregos pues lo aceptaron y lo imitaron. Y entonces, como alguien dijo que no es inspirado, yo asumo que no es inspirado. Y estoy diciendo algo que puede parecer muy grotesco y muy fuerte, y es, uno debería investigar en los libros que han rechazado. ¿Por qué los han rechazado? ¿Por qué se han rechazado los libros? ¿Había algún tinte político? ¿Sí? ¿Había algún tinte financiero, económico en esas cosas? Hay que averiguar eso. Sin embargo, muchos líderes, por ignorar consciente o inconscientemente la historia, se oponen a estudiar las raíces de la fe. Vean, este punto es tan elemental que pareciera no ser importante, pero es de gran importancia, es vital. Cuando alguien ignora que en el tiempo del Mesías la religión oficial del pueblo era el judaísmo, no el mismo judaísmo de hoy, no era el mismo judaísmo. El judaísmo es una religión que evoluciona en unos aspectos, en otra involuciona, pero eso ya es cuestión de la religión misma. Pero en ese tiempo la religión que había en Israel era el judaísmo, y habían vertientes, habían lo que se denominaban sectas, pero no en el sentido que hoy se conocen las sectas, pero todos podían coexistir en la sinagoga.
todos podían celebrar en la sinagoga. Habían puntos doctrinales que eran totalmente opuestos. Sin embargo, se reunían y tenían miembros del Sanedrín, eran de los saduceos y otros eran de los fariseos, que se oponían en unas doctrinas fundamentales, pero convivían. Y ese punto histórico se olvida. Se olvida históricamente quiénes eran los discípulos del Mesías, que eran 100% judíos. Se quiere ignorar eso, se quiere ignorar, y este es como el punto 7, ¿sí? El punto 7, el 6, el que acabo de decirles es ignorar consciente o inconscientemente la historia. Y el punto 7 es la descontextualización del Mesías judío. ¿Qué es la descontextualización del Mesías judío? Cuando un maestro o un ungido no quiere enseñar que Jesús, que Yeshua era judío, de alguna manera quiere ignorar un punto histórico innegable. Vean, no puede ser posible que muchos historiadores seculares lo hablan con franqueza y dicen Jesús era judío 100%. Nació como judío, vivió como judío, su fe era judía y murió como judío. O sea, esto es un hecho bíblico e histórico que muchos quieren negar. Vean, casi a nadie se le ocurre la idea de que Jesús, de que Yeshua era un rabino, porque decir que él era un rabino es tanto como casi que echar abajo el concepto de que el judaísmo está claudicado y que eso Dios lo abomina y todo. Pero en realidad los historiadores seculares hablan de Jesús o de Yeshua como un rabino. Él tenía que ser un rabino. Por supuesto que no era lo mismo que hoy se conoce como un rabino, sí, porque hoy en día se requiere bastante estudio para ser rabino, porque es como una carrera. Sin embargo, en ese tiempo también se conocían como rabís, como maestros. Si él no fuera un rabino en su tiempo, él no podría entrar a una sinagoga a enseñar. Y hay gente que esto le molesta, pero él enseñaba en las sinagogas, también enseñaba en las montañas, también enseñaba al aire libre. Pero ¿por qué enseñaba en una sinagoga? Porque tenía las acreditaciones para entrar a una sinagoga, tomar el rollo, abrirlo y leerlo y dar una enseñanza. Vean, dentro del judaísmo ocurre algo muy particular, y es que cuando un rabino visita una ciudad y va a la sinagoga, si el rabino de esa sinagoga quiere darle honor a este rabino que llegó, porque es de más trayectoria, de más conocimiento, tiene más para enseñarle inclusive a él le cede el púlpito a ese rabino que llegó para que él enseñe. Eso era lo que pasaba con el Mesías en las historias bíblicas. Eso es lo que pasaba con Pablo cuando llegaba a algunas ciudades y le permitían enseñar en las sinagogas. Casi todos, por descontextualizar la Biblia, piensan que es que Pablo llegaba a una iglesia como las de ahora y que el pastor le decía, venga hermano, predíquenos este domingo. Primero, no era predíquenos este domingo, sino enseñe el sábado, que es cuando se reunían a enseñar. Eso estaba en el libro de los Hechos. Pero la descontextualización del Mesías ha hecho que se ignoren las raíces de nuestra fe, ¿sí? La fobia a todo lo judío ha hecho que se ignoren las raíces de nuestra fe. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, supongo que todos ustedes han estudiado este pasaje porque es un pasaje muy bonito y da mucha luz acerca de qué es lo que ocurrió en la fe. Está en el capítulo 11 de la carta a los romanos. Lo voy a leer en la versión... Lo voy a leer en la Biblia textual, que es la que casi siempre estamos utilizando. Romanos capítulo 11. Dice así. Digo pues, recuerde que Pablo está escribiéndole a los romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. O sea, Pablo ya está diciendo, Dios no ha desechado a Israel. Ha desechado Dios a su pueblo. Aquí está diciendo quién es el pueblo de Dios. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita. Dese cuenta que está diciendo que el pueblo es Israel, no judío. Que esa es una de las cosas que también toca aclarar. El pueblo de Dios se llama el pueblo de Israel. Por historia y por hechos se denominaron judíos a todos. Sin embargo, el nombre que Dios le dio a su pueblo fue el pueblo de Israel. Digo pues, vuelvo a leer, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O
sea que Pablo la tiene clara que él es judío. No ha desechado Dios a su pueblo, dice el 2, que eligió de antemano. Vean, yo digo esto, si la Biblia ya lo dice, si Pablo lo dijo, ¿por qué hoy hay teólogos que afirman que sí? ¿Por qué hoy hay maestros que afirman que Dios desechó a su pueblo? Si la Biblia misma dice, por autoría de Pablo, de la carta a los romanos. Bueno, Pablo se la dictó a un consiervo suyo, pero es el concepto de Pablo, eso está al final de la carta. La Biblia dice que Dios no ha desechado a su pueblo, porque hay gente que dice que sí, porque hay gente que dice que no vale la pena estudiar las raíces de nuestra fe, que la iglesia reemplazó a Israel. Algo hay que evaluar. Sigo leyendo el versículo 2 del 11. No ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano, ¿sí? O sea, antes de que todo fuera. ¿O no sabéis que dice la Escritura sobre Elías cuando invoca a Dios? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Señor, mataron a tus profetas, destruyeron tus altares, y yo he quedado solo y buscan mi vida. ¿Por qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 varones, quienes no doblaron rodilla delante de Baal. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Elías le dice a Dios, han matado a todos los profetas de Israel. Y Dios le da una sorpresa y le dice, me he reservado 7,000 varones que no doblaron rodillas delante de Baal. Es decir, como yo los he escogido para que sean mi pueblo, siempre va a haber un remanente. No te preocupes, Pablo, no los van a poder exterminar. Así la Iglesia Católica lo haya intentado hacer miles de veces. Así haya sido patrocinada por la Iglesia Cristiana en muchos aspectos. No todo el cristianismo es antisemita, pero gran parte es antisemita por la enseñanza que reciben de sus líderes. Versículo 5. Así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo logró, pero los escogidos lo lograron, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y David dice, conviértase su banquete en lazo y en trampa, en tropezadero y retribución. Versículo 11. Digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? Y dice Pablo, de ninguna manera. Pero su transgresión vino a ser la salvación de los gentiles, para provocarlos a ira. ¿Ven qué interesante lo que Pablo está diciendo acá? Dice, la caída del pueblo de Israel, por esa caída, vino para los que no eran del pueblo de Israel la salvación. O sea, como que se abrió el espectro de toda la gente que podía llegar a Dios, por la caída de ellos. Y dice, para provocarlos a celos. Es decir, para cuando los que van a llegar a Dios, amen tanto a Dios, amen tanto las Escrituras, que a ellos, que son el pueblo escogido de Dios, les dé celos, porque perdieron lo que era de ellos, ¿sí? Dice el versículo 17, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y llegaste a ser partícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pablo está haciendo una comparación y dice, Israel, el pueblo de Israel era el olivo natural y los gentiles eran el olivo silvestre. El olivo silvestre es el que crece por fuera del cultivo, en cualquier parte. Alguien dejó caer una semilla llegó ahí por alguna circunstancia y nació un olivo. Ese es el olivo silvestre. Y el natural es el que está en el cultivo, ¿sí? Ahí está, en ese olivar, ahí está ese árbol. Entonces dice, muchas de estas ramas se fueron desgajadas, se cayeron por su transgresión. Y este olivo silvestre, Dios cogió ramas de acá y las injertó en el olivo natural. Dice, no te jactes, es decir, no te creas más que el árbol, porque tienes que entender que la raíz te sustenta a ti, no tú a la raíz. El significado es este. El olivo silvestre, el que crece por fuera, es un olivo que crece sin cuidados de un agricultor. Es un olivo que crece a la intemperie. Es un olivo que se tiene que hacer fuerte y se tiene que hacer rudo, porque no tiene cuidado de alguien.
y el olivo natural es cuidado por alguien. Pero entonces lo lógico es, en la agricultura, que cuando usted va a hacer un injerto, tome una especie más fuerte y la meta en una más débil para que crezca algo más fuerte. Trae algo fuerte y lo mete dentro de lo débil. Lo que dice Romanos 11 es que trajeron algo débil y lo metieron dentro de lo fuerte. El olivo silvestre lo metieron dentro del olivo natural. Eso es antinatural. No es así que se hace. Lo lógico era tomar del olivo natural fuerte, mejor, de mejor calidad, las aceitunas y el aceite, y meterlo en el silvestre para que ese se mejore. Lo misterioso es que Dios cogió del silvestre y lo metió en lo natural. Y dice acá, Pablo anticipándose a lo que está ocurriendo en nuestros días: no te jactes tú, la rama que han injertado en el olivo natural que es Israel, no te jactes tú, porque recuerda que la raíz te sustenta a ti. No es lo contrario, no es lo contrario. Y lamentablemente lo que enseñan muchos líderes y muchos maestros, no todos, pero muchos enseñan que la iglesia es superior a Israel, que la iglesia es lo mejor y que Israel quedó atrás y quedó por fuera de los planes de Dios. Y Romanos 11 les da una bofetada a esas personas y les dice: no te jactes que tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti, a ti. Y qué bueno entender eso. Y vuelvo y digo, ¿acaso nos toca volvernos judíos o volvernos al judaísmo? No, en absoluto. El judaísmo tiene sus prescripciones, sus normas y sus leyes y su base, que es la Biblia, el Antiguo Testamento. Además de eso está el Talmud. La diferencia con nosotros, por ejemplo, es que nosotros solo nos basamos en la Biblia. Ellos se basan en lo que llaman la Torá y en otros libros como el Talmud y lo que contiene el Talmud. Y eso es respetable porque esas son sus prescripciones de su religión. Sin embargo, ¿deberíamos de aprender de las raíces de nuestra fe? Sí, porque hay muchas doctrinas que se han equivocado, hay muchas interpretaciones bíblicas que han torcido lo que la Biblia dice, y hay personas muy despistadas. Vean, en este tiempo usted puede encontrar cualquier cantidad de gente que habla de las profecías, y que hablan de profecías fuera de contexto bíblico. Vea, hoy en día, y hay gente que hasta se ponen el talía aquí en la cabeza y hacen una pantomima ahí toda extraña que no la entiendo. Alguien el otro día me envió un video de alguien para que lo evaluara. Yo no di mi concepto, pero me parece que es peligroso cuando uno cree todo lo que ve en los videos. Incluso de lo que enseñamos acá en Raíces de la Fe, usted tiene que dudar. Incluso tiene que dudar y tiene que investigar. Y si encuentra que en algo nos hemos equivocado, genial, con argumentos que nos comparta eso. Pero hay gente que cree todo lo que escucha, y más si la gente está dispuesta, solo quieren escuchar cosas de Israel, del judaísmo, en hebreo. Entonces pareciera como que el entendimiento se les nubla, y entonces les pasa lo mismo que anteriormente, y es que se cree todo lo que les enseñan sin discernirlo. Y la Biblia dice que debe ser discernido por nosotros, debe ser probado, debe ser comprobado. Muchas personas se van al otro extremo. Entonces todo lo que tenga con palabras hebreas, letras hebreas, conceptos de cábala y de que esto lo dijo tal rabino, hay que evaluarlo. No estoy diciendo que hay que desechar todo, hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. Y el otro extremo es cuando la fe cristiana moderna, yo digo fe cristiana moderna porque creo que la fe cristiana, entre comillas, del tiempo del Mesías, porque él no fundó una nueva religión, pero si lo llegáramos a llamar una nueva religión y lo llamáramos cristianismo, que no fue así, pero digamos que lo llamáramos cristianismo, es totalmente diferente a lo que se enseña hoy. Es totalmente diferente. Lo que se enseña hoy es una amalgama de doctrinas, de dogmas, muchas sin texto bíblico, sin contexto bíblico. Recuerden esto, dice la Biblia que las ramas del olivo silvestre fueron injertados en el olivo natural que es Israel. Es decir, a nosotros nos injertaron en Israel. Y a nosotros nos sostiene la raíz, es lo que dice Pablo. Vean esto tan interesante. Si ustedes, y alguno de ustedes tiene un matrimonio y quisiera adoptar un niño, digamos que adopta un niño de 5 años, que ya está muy grandecito, pero hay gente que adopta niños de 5, 8 años. Que ese niño llegue a su casa y le empiece a decir a usted: ok, acá han vivido bajo sus normas, pero yo les voy a contar algo. Y es que en mi casa o de donde yo vengo, celebrábamos tal día como una fiesta. Y es que nosotros teníamos costumbre de comer de esta manera. Y comíamos tales cosas y tales no. Y él llega a su casa a imponerle normas. Eso no pasa así. Eso no pasa así. Si usted es la persona que es
adoptada, usted se adapta, a pesar de ser adoptada, se adapta a las costumbres de donde llega. La mayoría de gente que sabe que ha sido injertada al pueblo de Israel, quiere cambiar toda la estructura del pueblo de Israel. Quieren hacer que el pueblo de Israel se olvide de lo que Dios les dio, porque fue Dios el que se los dio. Y eso hay que hacerlo, y hay que saber si se hace bíblicamente o si es más bien como un dogma que nos han enseñado, de que todo el mundo se tiene que convertir al cristianismo, todo el mundo se tiene que parecer a la religión que tradicionalmente se ha enseñado en el occidente, que es el cristianismo católico y el cristianismo protestante en todas sus 3000 denominaciones e iglesias independientes que hay. ¿Puede creer usted que hay 3000 denominaciones aproximadamente cristianas, ¿sí? Protestantes. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Que es necesario estudiar las raíces de nuestra fe? Sí. ¿Que es necesario comprobar los conceptos que nos han enseñado? Sí. Nosotros ya tenemos episodios en Raíces de la Fe, por si usted no los ha visto, puede entrar a nuestro fanpage y ahí está toda la lista de los episodios que tenemos y escoger cuál ve. Si tiene preguntas, escríbanos al correo electrónico de raicesdelafe1@gmail.com. Pero compartamos nuestras inquietudes, pero no por apasionamientos, porque discutir con apasionamientos no es fructífero. Y apasionamientos de alguna manera es que a mí me lo han enseñado así y punto, ¿sí? O de una vez descalificar, es que usted se está legalizando. No, antes de emitir un concepto tan fulminante, evaluémoslo, estudiémoslo, ¿sí? O sea, miremos qué veracidad encontramos en la escritura y qué veracidad encontramos en la historia. Hace muchos años, yo enseñaba todas las doctrinas que hoy se enseñan en la mayoría de iglesias cristianas. Cuando me empecé a enfrentar a lo de las raíces de nuestra fe, me empezó a agradar que muchas enseñanzas se empezaron a engranar correctamente y empecé a encontrar sentido. Y a esas famosas frases que son misterios de Dios, en realidad el único misterio de Dios que hay es cómo Él pudo traer el olivo silvestre e injertarlo en el olivo natural. Ese es el misterio de Dios. Cómo Él extendió la salvación para los gentiles. Ese sí es el misterio. Pero de resto me empecé a dar cuenta que lo que le llaman a uno misterios y que son cosas que solo vamos a entender en el cielo, no son tan reales. Que a la luz de la Biblia y a la luz de un estudio juicioso, histórico, contextual, uno puede obtener respuestas. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto que nosotros compartimos acá en Raíces de la Fe? En sí no son las prácticas. Las prácticas son importantes. Es importante, por ejemplo, si usted decide guardar el día de reposo, el séptimo día, es muy importante que lo haga. Es muy importante que usted recuerde las fiestas bíblicas en honor al Mesías. Por supuesto que eso es muy importante. Pero más allá de eso, es importante que nosotros intentemos tener una vida buena, una vida justa, una vida honesta. Que lo que hicimos mal lo corrijamos. Que si hemos hecho daño a otras personas, pidamos perdón y corrijamos nuestro rumbo. Que si cometimos errores, transformemos nuestras vidas. Eso es lo verdaderamente importante. O sea, lo verdaderamente importante no es tanto que yo conozca que el Mesías se llamaba Yeshua. Y si usted le dice Jesús, que entonces yo me vaya contra usted a corregirle y ese. Ok, eso es importante. Pero es más importante conocerlo a Él. Es más importante conocer sus enseñanzas. Que una persona le dice a usted, es que para usted orar tiene que orar en hebreo y tiene que aprenderse estas oraciones. Ok, si usted quiere hacerlo, puede hacerlo. Pero hay gente que le ha dado tanto valor a las simples prácticas, a la forma, y se han olvidado de la esencia de la fe. Si Dios quisiera que nosotros nos montáramos en una estructura de ritos, a pesar de que la Biblia habla de ritos, siempre está especificado que lo más importante de los ritos no era el rito en sí mismo, sino el corazón. Por eso en el libro de Isaías capítulo 1, Dios habla a su pueblo y les dice, no me traigan más vana ofrenda. Les dice, sus sacrificios me dan náuseas, sus fiestas solemnes son abominación. Y la gente ha entendido que es que Dios cambió de parecer. No, está diciendo eso porque le está diciendo que se tienen que convertir de sus malos caminos. Que de qué les sirve hacer todas esas prácticas y ritos si son seres humanos abominables, si son seres humanos malos, si son malas personas. Esa es la verdadera esencia del camino de Dios.
Así haya muchas personas que crean que lo más importante es encontrar la respuesta a todo misterio y a toda pregunta. Ok, sí es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo aplico yo todo este conocimiento de las raíces de la fe. ¿De qué me sirve conocer las raíces de la fe? ¿De qué me sirve saber que hay un principio bíblico monetario que es ayudar al pobre y desamparado si no lo hago? ¿De qué me sirve a mí saber que Dios no anuló la ley, sino que nos regaló la gracia y nos regaló la salvación, si eso no se ve en mi diario vivir? O sea, nada de esta enseñanza va a tener sentido si yo no la aplico, si yo no pongo en la práctica lo que Dios quiere de verdad. Con razón, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 13, está su famoso capítulo acerca del amor. Pero dice: yo puedo conocer todos los misterios y toda la ciencia. Yo puedo conocer todas las cosas de la ciencia, todas las cosas desconocidas. Y dice: pero si yo no tengo amor, nada soy. Es decir, todo esto que aprendemos y que estudiamos y que cada semana estamos evaluando aquí en Raíces de la Fe, de nada va a servir si no lo contextualizamos. Eso sí es lo más importante. Hay gente que cree que lo más importante es ¿cómo sabemos cómo se pronuncia el nombre? No, que es así, que es de esta manera y todo el mundo se pelea y hay unos conflictos impresionantes y hay unos odios impresionantes. Ok, sí es importante, porque sí es importante saberlo. Pero más allá de eso, creo que es más importante que esto se traduzca en una buena vida, en una vida que pueda influenciar al necesitado, a las personas que en realidad están en crisis. De lo contrario, ¿qué nos serviría a nosotros conocer todo misterio y toda ciencia y responder a todas las preguntas si en el fondo somos personas amargadas? ¿Han notado ustedes que la mayoría de personas, entre más conocimiento y más teología saben y más cosas aprenden de todo, se vuelven como más amargados? Porque a toda hora es renegando de todo, de las religiones, de la fe, de los líderes, de tal iglesia, de tal otra, quién está cantando así, quién está haciendo este show, quién está... Y a toda hora es critique y critique todo, la forma, pero la esencia. ¿Cuál es la esencia? De hecho, hay algo que es muy confrontador y es, hay personas que incluso son ateas y son mejores seres humanos que los que tienen una religión. Hay personas que pueden ser homosexuales y pueden tener mejores principios que otros. No estoy diciendo que eso valida lo otro, porque el ser homosexual y el ser asesino, o el ser mentiroso, o ser envidioso, o ser chismoso, la Biblia lo llama pecado, todo eso. Pero como se estratificaron los pecados, entonces hay personas que supuestamente desde el gremio religioso son rechazados por Dios, que de hecho Dios no rechaza al pecador, pero las iglesias y algunos líderes sí, y algunas iglesias sí. Pero ¿de qué sirve todo el conocimiento si yo no soy una persona alegre, si yo no soy una persona que pueda compartir bondad? De eso se trata. ¿Es importante estudiar las raíces de nuestra fe? Yo creo que sí. Vamos a tener más sentido para muchas cosas de las que Yeshua, nuestro Mesías, enseñó. Que eso sí de verdad es gratificante. Cuando yo entiendo sus enseñanzas y cuando yo las puedo aplicar ahora, a nuestro siglo XXI, entonces yo puedo decir, tengo una fe que me da alegría, tengo una fe que me da felicidad. Muchísimas gracias por estar en este episodio de Raíces de la Fe. Les vuelvo a ratificar, tenemos un correo electrónico, raicesdelafe1@gmail.com. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Recuerde que ahora los domingos a las 10 de la mañana tenemos predicación de la palabra del Señor para que usted pueda aplicar la Biblia en contexto, para que usted entienda por qué el Mesías enseñaba esas parábolas y algunas otras porciones de la Biblia que vamos a estar estudiando los domingos a las 10 de la mañana. Y próximamente en Instagram van a venir unas cápsulas que se llaman la Biblia. Esas cápsulas van a decir quién escribió cada libro de la Biblia, en qué fecha lo escribió y qué contiene el libro. De todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los 66 libros de la Biblia que tenemos nosotros. Cada libro va a decir quién lo escribió, en qué fecha lo escribió y de qué trata el libro. ¿Para qué? Para que podamos entender más las escrituras. Pero eso solo va a estar en Instagram. Así de que si no nos sigue en Instagram, es bueno que usted entre a nuestro perfil de Instagram y empiece a seguirnos. A todos muchísimas gracias. Nuestro Dios los bendiga. Recuerde que estamos para edificarnos y para compartir una fe feliz.
Mil bendiciones. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.